Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Leo. Bueno, voy a compartir la presentación que ya la tengo acá. Bueno, acá vamos a hablar un poquito en cuanto a cuestiones netamente técnicas. Eh, Son temas bastante variados y que llevan de mucho eh, planeamiento y mucho tiempo también de ser explicado, así que vamos a tratar de hacerlo de una forma simplificada en el tiempo que tenemos. Un poco de lo que voy a hablar es de arquitectura de red y enrutamiento avanzado. Vamos a hablar en primer detalle, vamos a recordar, seguramente hay temas que alguno los puede ya tener resueltos y otros que no, es un tema nuevo para ellos, así que lo voy a comentar brevemente. Bueno, en cuanto a quien haya hecho algún curso de SIC o algún CCNA, por ejemplo, seguramente estas imágenes les son familiares, pero siempre está bueno tenerlo en mente, ¿sí? A la hora de aquel pequeño ISP que está arrancando y tiene una arquitectura de red de una determinada arquitectura, puede saber que puede contar con ellas y sus variantes, ¿sí? En cuanto a la topología física de red, uno hace mención, y esto tiene que ver con la distribución y la red físicamente cableada entre los distintos dispositivos de la red. Hay de diferentes tipos, como figura en la imagen, topología en bus, que es una topología lineal. Esta es la primera que se desarrolló y tiene que ver con las redes que se vinculaban antes con cables BNC por lo general, que en donde las puntas había terminadores. Fue la primera topología a desarrollarse, luego fueron variando las mismas, como topología en anillo, en estrella extendida, jerárquica. Y la topología de red lógica define cómo se comunican los dispositivos de esa red. Esto tiene que ver porque si bien uno puede tener una topología de red en bus, como figura en la imagen, lógicamente se pueden comportar como si fuese un anillo. Esto tiene que ver un poco con el direccionamiento en la capa de red, de la capa IP, o también con la aparición de VLANs, ¿sí? En la capa de estado de enlace o la capa 2 del modelo OSI. Si alguna vez alguno ha escuchado el modelo, más o menos se va a poder orientar de lo que digo. O sea, la red se define por dos tipos de topología, física y lógica, ¿sí? Bueno, esto lo menciono para más adelante hacer una mención a cómo se puede ir mejorando la red. Tipos de red, tenemos redes bridge, son las más comunes de ver muchas veces, sobre todo cuando se inicia algún emprendimiento como el de los CSP. Muchas veces uno quiere comprar los equipos, ponerlos en producción y se avanza de esa forma. La red bridge es una red que se centraliza el enrutamiento IP en un router principal, por lo general, y después se despliega hacia los abonados con una distribución a nivel de capa 2, que quiere decir que se utilizan dispositivos de capa 2 como por ejemplo switch no administrables muchas veces, o switch administrables, que son los que permiten la incorporación de VLANs, pero por lo general se despliega, se ramifica de esa forma, ¿sí? No interviene lo que es el ruteo en esa red. Entonces, es simple arrancar por un router, un switch en la mayoría de los casos, y de ahí se distribuye, puede ser con enlaces
inalámbricos con fibra, pero se sigue ampliando la red en capa 2, quiere decir que se llega a un nodo remoto, se coloca un switch, se vuelve a ramificar la red con otros paneles inalámbricos, o se vuelve a hacer tendidos de capa física, como por ejemplo de fibra, y se sigue ampliando de esa forma. Eso es una red bridge. Las ventajas es que por ahí, con poca inversión, se puede ampliar la red rápidamente, y también que no se requiere por ahí de algún conocimiento más avanzado de la persona que lo está desarrollando o del equipo de trabajo que tiene. Los problemas comunes es la no administración de esa red mediante equipamientos administrables, es que depende cómo hagan las conexiones, pueden generar loops de capa 2, que es el dispositivo aprende MAC-ARES de diferentes puertos y hay una... Se, la red se vuelve inestable, ¿sí? Y se caen los servicios, ¿sí? Entonces, los loops de capa 2 son los más temidos, que los de capa 3, que son problemas de ruteo, ¿sí? Por un ruteo mal hecho, pero los loops de capa 2 dejan inestable a la red, ¿sí? Totalmente inoperativo. Otros problemas son los broadcasts que se generan dentro de esa red, retardo de retransmisiones. Acá vemos un esquema de lo que hablaba. Tenemos un router con un proveedor de internet, quien es el que realiza el NAT, la asignación de las IPs estáticas o dinámicas a los clientes. Forwardeo de puertos se refiere a cuando un cliente necesita, por ejemplo, vincular desde internet a sus cámaras hogareñas, se utiliza en el router el forwardeo de puertos, ¿sí? Es la asignación de un puerto a un dispositivo en específico. Luego el router se conecta a un switch de capa 2 y de ahí se distribuye hacia el resto de los nodos que por lo general se tiene en los ISPs mediante enlaces inalámbricos o de fibra, y de ahí se vuelve a retransmitir la red en capa 2. ¿Sí? O sea, hay un solo punto donde se resuelve el enrutamiento IP dentro de la red. La red ruteada es similar a esta. La ventaja que tiene es que se incorporan routers en diferentes partes de la red, y el router la ventaja que tiene que es quien separa dominio de colisión y broadcast. ¿Alguna vez alguno escuchó? El dominio de broadcast es el dominio o el conjunto de dispositivos a los cuales van a ser alcanzados por un broadcast, y los dominios de colisión tienen que ver con el espacio de la red donde se pueden generar colisiones en comunicación, ¿sí? Entonces el router, si bien incorpora cantidades altas al momento de hacer alguna prueba, algún ruteo, nos aísla y nos acota problemas como los que comentaba anteriormente, problemas de broadcast y loop de capa 2. ¿Sí? Entonces se puede decir que la red ruteada es aquella que emplea un esquema de direccionamiento IP no solo en su nodo principal, ¿sí? Las ventajas es esta que comenté anteriormente, y las desventajas se requiere un poco más de conocimiento técnico para planificar la red, ¿sí? Y también se requiere un poco de tener la estructura mental en la cabeza de qué tipos de protocolos vamos a usar para que esa red ruteada confluya y no haya ningún problema. Este sería un esquema similar al anterior, donde acá, además de haber un router principal que toma el servicio del proveedor y toma decisiones de ruteo, se vincula con otros routers dentro de la red, ¿sí? En estos equipos muchas veces se puede hacer NAT
o no se puede hacer nada, dependiendo del direccionamiento de IP que tengamos. Se van a asignar IP estáticas o dinámicas a los clientes, se van a aplicar las limitaciones de ancho de banda y pueden tener enrutamiento estático o no a su vez en los equipos remotos, ¿sí? Bueno, en un ejemplo de BMU, Red Bridge y ruteada, son los esquemas que muestro en pantalla. Muchos ISP tienen un BMU incorporado en su red, lo cual es totalmente válido, y muchos directamente han migrado del BMU a un esquema ruteado directamente con Wistro. Ambas soluciones son totalmente factibles de realizar y siempre vincularlo con Wistro de alguna u otra forma. En este caso, por ejemplo, vemos servicios no dedicados, en algunos casos puede haber servicios dedicados también, que se vinculan a un servidor Wistro BMU y debajo hay una red bridge totalmente, como sí también en el mismo esquema, pero con una red ruteada detrás, ¿sí? En muchos casos, esta red no realiza el NAT, sino que se deja sobre todo el BMU resolviendo cuestiones de balanceo, NAT, asignación de anchos de banda y demás. A clientes puede o no puede que los routers de la red ruteada resuelvan la limitación de los clientes, pero que se deje al BMU resolviendo cuestiones de balanceo, sobre todo cuando los servicios de Internet quizás no son dedicados, ¿sí? Entonces, la verdad que el BMU de Wistro ha resuelto muy bien el tema de balanceo de conexión. Más diría yo que MikroTik en muchos casos, ¿sí? Porque el balanceo de conexiones y sobre todo no dedicadas es un problema a largo plazo y hay que estarle muy encima, y a veces el ISP por ahí no tiene el personal técnico dedicado a eso y está más dedicado a las instalaciones y a los servicios que al estar viendo a ver si el router balancea o no balancea correctamente. Entonces, para quienes no tengan servicios dedicados a ASN y IPs propias, lo ideal es dejar a BMU que resuelva el balanceo de NAT. En una de las arquitecturas de red que mencioné anteriormente, o uno de los diseños de red físico y lógico, tiene que ver con el modelo de red jerárquico, ¿sí? El modelo de red jerárquico constituye la red y lo define sus funciones en capas, en 3 capas. La capa de borde o núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso, ¿sí? En la capa de borde vamos a centralizar justamente lo que se conoce como router de borde o core, que es el encargado, digamos, de realizar la vinculación a los diferentes proveedores. Puede haber o no publicación de IPs mediante sistema autónomo y mediante el protocolo BGP, que vamos a ver en un ratito. La capa de distribución tiene que ver con la distribución del servicio a los diferentes nodos, el nodo principal, o tiene que ver más con la comunicación entre los routers de borde y los routers de acceso, que son los que limitan a los clientes y son, digamos, frontera con los clientes en la última milla. Y la capa de acceso es justamente en donde se producen las limitaciones de ancho de banda, la asignación de direcciones IP en forma estática o dinámica. Cuando hablo de forma dinámica de asignación IP, me refiero a DHCP o PPPoE, ¿sí? Es lo más común a la hora de la asignación de direcciones IP. Aquí una breve reseña de lo que es un router de borde y router de acceso.
lo van a escuchar por ahí. Entonces, el router de borde es aquel que es frontera con proveedores de servicios, como decía anteriormente, puede emplear la publicación de su ASN al mundo o direcciones IP propias. Implementa ruteo estático dinámico con los diferentes routers de acceso de la red, ¿sí? Y se vincula a la capa de distribución de red. Implementa reglas de seguridad y otros esquemas de ruteo. El router de acceso, en cambio, es el que asigna direcciones IP, como dijimos antes, a los clientes, limita ancho de banda, por lo general realiza el NAT, se vincula a la red de acceso hacia los abonados, que puede ser wireless, FTTH, Metro Ethernet, y bueno, asigna dirección IP dinámica mediante DHCP o PPPoE. Bueno, hasta acá hablamos un poquito de las formas, ahora voy a hablar un poquito de protocolos de enrutamiento. Acá tiene que ver con los mecanismos con los cuales el router aprende las redes de destino, ¿sí? No olvidemos que los routers internamente tienen una tabla que se llama tabla de enrutamiento, que es enriquecida de diferentes formas y aprende las redes de destino, es decir, a dónde va a enviar el tráfico. Los routers son dispositivos que operan en la capa 3 del modelo OSI, solo que toman decisiones de ruteo. Y como decía, la tabla se mantiene con las rutas que aprende, ya sea de las interfaces directamente conectadas que tenga ese dispositivo. No sé, si alguna vez agarrar un router MikroTik, por ejemplo, y lo prenden por default, lo más común es encontrar la red 192.168.88.0, ¿sí? Si esa dirección es la que viene por default configurada en el equipo. Si prestan atención e ingresan a la tabla de ruteo, en hiperroot van a ver que aparece esa ruta. Y a medida que ustedes van configurando interfaces, la tabla de ruteo se va enriqueciendo. Entonces, esa tabla, podemos decir que de ese router se va a ir incorporando las redes de destino en su tabla mediante la asignación de direcciones IP que tenemos en las interfaces. La incorporación de rutas estáticas tiene que ver con la inscripción manual de rutas dentro de la tabla de ruteo del equipo. Y las rutas aprendidas dinámicamente ya tienen que ver con las rutas aprendidas mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de qué es eso. Como decía, las rutas configuradas estáticamente son las que son desarrolladas por el proveedor, por el administrador de red, perdón. Es propenso a fallas y ante alguna falla puede que el administrador tenga que necesariamente administrar y modificar las rutas para que vuelva a haber continuidad y servicio en la red. ¿Por qué decimos que es propenso a falla? Porque la mala incorporación puede ocasionar de que no se comuniquen los dispositivos. La ventaja del enrutamiento estático es que nos permite muchas veces modificar el peso o la distancia administrativa de una ruta. Eso lo que nos permite es priorizar la ruta aprendida de alguna de otra forma. Por ejemplo, mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, muchas veces queremos forzar que el tráfico vaya por una determinada interfaz, entonces usamos alguna ruta estática. O muchas veces quien conozca de BGP y sepa que puede redistribuir las rutas estáticas, utiliza algún mecanismo como la primera ruta que aparece con peso 250, que si bien esa ruta está descartada porque se tira a una variable que es null 0, se utiliza para simplemente incorporar una red de destino dentro de la tabla de ruteo. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguien me escuchó bien hasta el momento? Leo.
Juanma, todo impecable, excelente tu explicación. Seguí más tranquilo que va todo impecable. Gracias. Ok, bueno. Eh, Cuando hablamos de distancias administrativas, tiene que ver con la distancia administrativa incorporada a una ruta, ya sea aprendida eh, por una ruta aprendida estáticamente en una interfaz, por una ruta estática o por algún mecanismo de enrutamiento dinámico. ¿Sí? Acá vamos a ver los diferentes pesos. Estos se emplea y se utiliza a la hora de que haya la tabla de ruteo, redes de destinos idénticas, ver cuál va a priorizar a cuál. Toda ruta estática, si no se define ningún peso, es de peso 1. Las rutas aprendidas directamente en la de interfaz tienen peso 0 y las demás son mediante algún protocolo de enrutamiento dinámico. Por eso en el ejemplo anterior, cuando puse que una ruta estática tiene un peso 250, es para que simplemente no sea alcanzada por algún otro protocolo y simplemente genere una entrada dentro de la tabla de enrutamiento, muchas veces para la publicación vía BGP. El enrutamiento dinámico, acá tiene que hablar con lo que hablaba recién de los mecanismos de incorporación de redes a nuestra tabla de enrutamiento. No genera mucha carga administrativa una vez implementado, pero sí supervisión, ¿sí? Porque no quiere decir que porque uno emplea un mecanismo de enrutamiento dinámico se tenga que olvidar del estado de la red y se dedique a ver otra cosa, sino que muchas veces cuando ocurren fallas, si está bien resuelto el enrutamiento, no hay problema, pero también puede ser que se nos haya pasado algo y tengamos que resolverlo nosotros. Ante fallas, el tráfico puede conmutarse por caminos alternativos, esa es la ventaja también del enrutamiento dinámico. Y existen dos tipos de enrutamiento dinámico, los IGP y los EGP. Los IGP tienen que ver con los protocolos de enrutamiento dinámico, puertas adentro de la organización, y el EGP, por el momento, y es el único que hay, es el BGP, es el que se utiliza hacia afuera de la red. Gracias a BGP, por ejemplo, está la comunicación entre los diferentes sistemas autónomos, que son los números que identifica la asignación que nos da nuestro RIR, que ahora vamos a hablar qué es también, eh, para ser conocidos en la red global en Internet, ¿sí? Nuestra organización. Y también está asociado a las direcciones IP públicas que va a tener nuestra organización. Dentro de los protocolos IGP, los más comunes son RIP o SPF, ¿sí? Estos también incorporados a MikroTik. MikroTik, por ejemplo, no tiene IGRP o ISIS, ¿sí? Y dentro de los protocolos de Gateway exterior, el único, como comentaba, EGP es el BGP. Por eso muchas veces cuando hablamos de EGP directamente van a escuchar hablar directamente de BGP. ¿Mm? Tipos de protocolo, esto lo van a escuchar o lo habrán leído muchas veces, de distancia, de vector distancia, estado enlace y path vector. Los protocolos de enrutamiento dinámico vector distancia emplean el conteo de saltos como métrica, ¿sí? Por ejemplo, RIP es un protocolo de vector distancia porque toma sus decisiones para el enrutamiento en base a la cantidad de saltos para llegar a ese destino. Los saltos me refiero a routers por los cuales atravesar para llegar a la red destino. Protocolo de estado de enlace, la métrica es más compleja, no un poco más, es más compleja, y se basa en el retardo, el ancho de banda, la carga y confiabilidad de los distintos tipos de enlaces. Emplea publicaciones LSA
que son publicaciones de estado enlace justamente entre los diferentes dispositivos que son alcanzados por el mismo protocolo, ¿sí? Entonces, la métrica de estos protocolos genera un poco más de procesamiento, pero es más confiable que la cantidad de saltos que puede implementar un protocolo de vector distancia. Y el path vector tiene que ver con el protocolo BGP, que utiliza, si bien es un vector distancia, utiliza el número de ASN o los saltos de ASN directamente, porque acuérdense que lo usamos puertas afuera de la organización. Acá una clasificación rápida de los protocolos de enrutamiento. Como dijimos, se dividen en dos grupos, los IGP y los EGP. Dentro de los IGP tenemos protocolos de enrutamiento vector distancia y link state o estado enlace, como hablamos recién. Dentro de los protocolos de vector distancia, RIP versión 1 y GRP, RIP versión 2, que es la mejora, e IGRP. Y dentro de los protocolos de estado enlace o SPF y ISIS. Protocolo EGP utiliza path vector y el único que hay es BGP, como comentaba anteriormente. En cuanto al protocolo BGP, emplea el protocolo path vector y se implementa en los equipos de borde y también puede ser en los equipos de acceso cuando utiliza algún... El BGP se puede utilizar tanto para comunicaciones con el exterior como comunicaciones internas, ¿sí? Por eso se clasifican eBGP o IBGP, ¿sí? IBGP se utiliza cuando entre los vecinos que van a establecer esa comunicación se utiliza el mismo sistema autónomo, y cuando son sistemas autónomos distintos se produce una comunicación eBGP. Es un protocolo por el cual se intercambia información de ruteo entre los diferentes sistemas autónomos, principalmente, y gracias a eso, como decía anteriormente, tenemos la comunicación en Internet, ¿sí? Esta asignación que van a escuchar del sistema autónomo, como decía antes, es el valor que identifica la organización dentro de la red global. Es asignada por, en nuestro caso, LACNIC, que es el RIR, uno de los RIRs, que son los encargados de la asignación de direcciones IPv4 e IPv6. LACNIC asigna a toda Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Y hoy por hoy, por ejemplo, las asignaciones de IPv4 están culminadas. No sé si hay, seguramente ISPs que estén en esta charla siguiendo algún pedido de aprobación de direcciones IPv4. Hoy por hoy, si se las asignan, se las van a asignar del remanente que quedó porque ya se han agotado, ¿sí? Lo que están haciendo hoy por hoy es generar una lista de espera para que el ISP que se suscriba pueda de alguna forma adquirir algún bloque de las que se fueron recuperando, ¿sí? Inicialmente, las asignaciones de direcciones IP para empresas muy grandes era grande la asignación, y hoy por hoy, con la incorporación de IPv6, muchos bloques se han devuelto. Esos son los que se están reasignando a empresas que no hayan tenido ya asignaciones previas, ¿sí? La asignación de IP y ASN, como decía, lo hace la INIC. Hay que suscribirse, tienen un costo anual. Si bien para los ISPs es un costo que muchas veces lo consideran innecesario, la recomendación, al menos de mi parte, es que traten de adquirirlo, ¿sí? Porque es la forma de no estancar el crecimiento de la red. En cuanto al protocolo BGP,
BGP es un protocolo de la pila TCP que utiliza el puerto 279. Es el protocolo que se establece entre los vecinos, es para intercambiar información de ruteo, obviamente, como cualquier otro protocolo de rutamiento dinámico, y se dice que se establece contra peers o vecinos. Cuando el ADSN, como dije anteriormente, es el mismo, se trata de una comunicación IBGP, y cuando son distintos, incluso si uno es con ADSN privado, así como hay direcciones privadas, hay ADSN privados para uso, la comunicación ya se transforma en una comunicación BGP. BGP utiliza 4 tipos de mensajes. Los mensajes open, que son cuando se establece la sesión TCP, el mensaje update para actualización de información, el keep alive, utilizado para verificar el estado, y la notificación cuando se sucede algún cambio dentro de la sesión BGP establecida entre vecinos. Acá un pequeño cuadro donde informa cómo va cambiando el estado de esa sesión BGP, y cómo va variando de un estado al otro, ¿sí? Muchas veces van a ver en los MikroTik, quienes tengan desarrollados, que cuando se configura una sesión BGP van pasando por estos estados, desde idle hasta establish, ¿sí? No confundirlo con el estado activo, ¿sí? Porque el estado activo, como indica acá, quiere decir que escucha y inicializa la conexión TCP, pero no está establecido aún, ¿sí? Esto muchas veces es común de pensar que está activo y está en funcionamiento, y cuando lo ven en active, pero en realidad la sesión BGP siempre tiene que estar establecido, en establish. Cuando se configura una sesión BGP, los datos netamente primarios después se pueden modificar en cuanto a publicaciones. Los datos iniciales son contra qué sistema autónomo me voy a conectar y contra qué IP de mi vecino me voy a conectar, ¿sí? Si alguno de esos parámetros está mal, la comunicación no se va a establecer por más que haya conectividad IP, ¿sí? Entonces, sobre todo el valor de ASN del sistema autónomo, si es incorrecto, no se va a establecer, ¿sí? En cuanto al proceso de ruteo, esto es un breve diagrama de qué pasa cuando ingresan las rutas, cuando llegan rutas a nuestro equipo, cómo es analizado, si hay alguna política de filtrado de paquetes en sentido entrante. Voy a ver si en base a esa política dejo incorporar rutas o no. Después el router va a hacer un procesamiento de decisión, un proceso de decisión. Va a incorporar a la ruta, en caso de que sea correcta, y a la hora de enviar el paquete por una interfaz saliente, también puede ser analizada por un filtro de salida, ¿sí? Si eso está todo correcto, el paquete va a salir por la interfaz de salida. Aquí vamos a ver diagramas simbólicos de diferentes arquitecturas de red. Acá, más que nada, lo que mencionaba anteriormente, en esta comunicación entre sistemas autónomos, fíjense que cada uno tiene su valor de referencia del sistema autónomo. El EBGP, el protocolo EBGP se establece entre los diferentes sistemas autónomos. Internamente pueden utilizar cualquier IGP, ¿sí? Incluso pueden utilizar IBGP, ¿sí? Las siglas a veces parecen las mismas, pero estamos hablando de cuestiones distintas. Acá, por ejemplo, se establece BGP entre los diferentes sistemas autónomos, e internamente utilizan IGP,
¿sí? Que no necesariamente es IBGP, lo que comentaba antes. Acá pueden aparecer procesos de ruteo dinámico con RIP o SPF, ISIS, cualquiera de los IGP mencionados anteriormente. Y lo mismo en este caso. La comunicación se utiliza mediante BGP entre sistemas autónomos, internamente cualquiera de los IGP o IBGP. Como vimos, esto es una breve reseña de la función de la ACNIC en nuestra región. Asigna IPs y ASN a nuestra organización. Quienes ya lo hayan tramitado habrán visto que el proceso de solicitud no es simple, hay que argumentarlo bastante bien para tratar de que se entienda el pedido que nosotros queremos hacer, porque hay que justificar el tamaño de nuestra red, el tamaño de direcciones IP a emplear y lo que se va a emplear a futuro, ¿sí? Muchas veces esas cuestiones llevan tiempo, llevan análisis, llevan pedidos de información que tenemos que pasar a la SNIC, y luego de eso, y luego de haber analizado la SNIC, va a determinar si están aptos para recibir o no asignaciones IP. Hoy por hoy, el tamaño más grande de bloques que están asignando es un /22, que es 4/24, o sea, estamos hablando de 1000 IPs, ¿sí? Si no se justifica correctamente, van a estar esperando por un bloque IPv4, perdón, un bloque /24, que son 255 direcciones. Entonces eso tienen que ver, obviamente no tiene el mismo costo, ¿sí? Pero hacer todo el proceso, siempre es conveniente tratar de hacer el proceso para adquirir el bloque mayor, por lo menos para estirar más la implementación de IPv6, que es inevitable, ¿sí? Porque se van a acabar las direcciones de IP, por eso yo decía anteriormente que es uno de los recursos más valiosos de tener IP hoy por hoy, ¿sí? Quien no las tenga, o se va a estancar o va a tener que elegir en implementar IPv6 a la brevedad. Acá un recuadro con los valores de ASN y el significado. Están los ACN o sistemas autónomos. Hasta el 2007 eran direcciones de 16 bits, hoy son de 32 bits. Y tanto en el grupo 16 como de 32 hay un espacio de asignación para uso privado. El más común, el que usamos todos, es el de IPv4. Están estos valores, por eso si ustedes agarran algún router de MikroTik por default, van a ver que en el apartado Routing BGP Instance, van a encontrar que el valor por defecto, si no lo recuerdo, es 65.530. Es un valor que está incorporado dentro de este rango de direcciones de ASN para uso privado. Y por último, LACNIC, de nuevo, es uno de los RIR. Fíjense, acá está un poco, para quien no lo conocía, todo el espacio de direccionamiento que inició con IPv4 se subdividió entre los diferentes RIRs, que son los que asignaron direcciones en cada continente. El nuestro es el LACNIC, como decía, y tiene que ver con la asignación que va a asignar a empresas de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, eso es un poco la charla. ¿Alguna consulta? Genial, excelente, Juanma, perfecto. Vamos a ver entonces las preguntas que surjan ahí en el chat con la gente y les vamos dando respuesta en la medida de lo posible. No estaba viendo si alguno consultó anteriormente, por eso me centré en hacer la explicación, y si alguno tiene alguna duda, lo podemos resolver. Sí, sí,
Está perfecto así, la idea era terminar la presentación y después vamos a las preguntas. Excelente. Okay. Ahí Damián Quiroga hace una consulta, Leo, sobre cursos específicos sobre ruteo en MikroTik. Sí, la idea, Damián, es ya no somos una, digamos, empresa dedicada a capacitaciones, sino más bien damos la posibilidad de aplicar todo esto en sus redes, ¿no? Y la forma más rápida de avanzar con esos casos sería contratar el servicio Pro, recibir la asistencia de Juan Manuel y a partir de ahí ir siguiendo los pasos que Juanma va indicando, ¿no? Ese es el camino, pero no vamos a dar cursos más profundos ni es la idea ni el objetivo de la certificación. Sí es importante que conozcan a nivel de redes las diferentes posibilidades y todo lo que explicó Juanma para hacer esa red escalable, ¿no? Que creo Juanma es un poco lo que apunta poder implementar estas tecnologías, ¿no? Exacto, la idea es de comentar todo lo que planteé en el documento, es que tengan en mente que no solamente Wispro se puede utilizar con un BMW, con un equipo MikroTik, más allá de que hoy está desarrollado para eso, pero dentro de la arquitectura de red puede haber tanto en la capa de núcleo o distribución, equipamientos como Cisco, Arista, Huawei, digamos, el estado y la jerarquía de la red no implica que no se utilice Wipro como para dentro con los BMUs o con los MikroTik, ¿sí? No pensemos a Wipro solamente con BMU o MikroTik, digamos. Cualquier herramienta como la de Wipro está desarrollada para la administración de los clientes, ¿sí? Está pensado para eso. Por ejemplo, el BMU también, al ser un servidor, por ahí hay una de las preguntas, ¿cómo se utiliza BGP con BMU? En realidad no se utiliza BGP con BMU porque es un servidor y anteriormente, creo que lo dijo Jorge, solamente puede manejar enrutamiento estático o hacer nateo, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar protocolo de enrutamiento dinámico, hay que armar una red con equipos de datos, router de diferentes marcas, pero siempre se va a poder administrar la red y los clientes con Wispro en los BMU y MikroTik, ¿sí? Más allá de que la capa de distribución, como decía, haya equipamientos de diferentes marcas, ¿sí? Perfecto, Juanma, ahí te compartí a tu WhatsApp una pregunta que estaría bueno que puedan contestar. Ahí estoy viendo, al tener vinculado el BMU con un MikroTik con rutas estáticas, es recomendable enviar cada nodo por diferente puerto del MikroTik, en diferente rango IP, o tendría que colocar un MikroTik en cada nodo. Eso va a depender en base a la arquitectura de red que queramos llevar, si va a ser una red ruteada, y tenemos asignaciones de direcciones IP, muchas veces se utiliza el router de acceso para que realice la función de NAT. Si tiene pública, se puede vincular al cloud de Wispro y puede resolver la asignación a los clientes en nodos remotos, ¿sí? Por eso decía mucho también de las asignaciones IP. Si no tenemos direcciones IP, no la podemos reutilizar en otros nodos justamente para tratarlos como servidores dentro del cloud de Wispro, ¿sí? Eh, por eso vuelvo a decir, Wipro se encarga de la administración de los clientes, no tiene que ver con, en los MikroTik, los que se vinculen van a resolver esa cuestión. Cuestiones de ruteo, de publicaciones, de BGP, de protocolo de enrutamiento dinámico, no lo van a ver eso implementarse desde el cloud, ¿sí? Son cuestiones que uno tiene que resolver internamente. Perfecto, ahí contestándole a Jorge. Jorge, cuando hablas de la funcionalidad de balanceo failover, o sea,
y si se podría aplicar en el BMU, justamente el balanceo y el failover es eso, es cuando la red de un proveedor se cae y automáticamente todo el tráfico se redirecciona a la otra red disponible. Ese sería el concepto básico y eso es lo que hace el BMU y recomendamos siempre hacerlo a través del BMU. Hemos tenido por ahí algunas experiencias en balanceos con MikroTik que no son tan buenas o efectivas, así que por ahí, dentro de lo posible, se recomienda eso. Pero sí, específicamente, eso es lo que hace el BMU. Y respecto al comentario de Juan Francisco, efectivamente, Juan Francisco, si querés hablar de BGP, en el BMU no se puede hacer, no soportamos BGP desde el BMU, sí o sí tocaría hacerlo desde un MikroTik, que esa es una de las partes especiales que puede hacer Juan Manuel, ¿no es cierto? Esa es la idea. Sí, correcto. A lo que apuntaba anteriormente también, que el sistema autónomo, la publicación de las IP mediante BGP, se puede hacer con otros dispositivos, porque en la arquitectura de red jerárquica como la que comentamos anteriormente, no necesariamente tiene que implementarse con un equipo Microtik. Puede ser con un Cisco, puede ser con un Huawei. Y BGP puede implementar cualquier MikroTik de acceso contra el router de borde que tengamos. Por lo general, para cerrar la idea, es Wispro desde su cloud se va a vincular a routers que tengan la funcionalidad de router de acceso, ¿sí? Cuando tenemos nuestro DCN, el router de borde publica IPs y hace el ruteo que tenga que hacer, pero no es el administrado desde el cloud de Whisper, ¿sí? Porque la función de los routers de acceso es la de Sí, administrar los clientes. Juanma, y ahí agrego, Juan Francisco, no es que toca sacar nada, son capas diferentes, como lo explicó Juan Manuel en la red jerárquica. No sé si tenés ahí el slide, Juanma, a mano para compartir el de la red jerárquica, para Sí, que se entienda bien. ya lo Son diferentes comparto de capas y nuevo. cada pieza tecnológica ahí ocupa un lugar diferente y una función diferente principalmente. Entonces, en la parte de BGP, digamos ahí, como explicaba Juan Manuel recién, se puede usar un equipo MikroTik, Cisco, Arista, etcétera, que soporten BGP. A nivel de distribución, ahí es capa de switch, Juanma. Exacto, ahí comentaba lo de que puede ser multimarca, Ujú. eh, puede ser switches de la línea MikroTik, pueden ser Huawei, Cisco, eh, Juniper, pueden ser HP, ¿sí? Perfecto. Hay diferentes marcas para hacer la distribución. Y acá, Bien. esta es la capa, sí, si ven mi cursor, la capa de acceso, que es donde se encuentran los routers que van a hacer la asignación de IPs a los clientes. Acá aparecen los routers que se vinculan a Wispro y también sería la función de un BMU hoy. La capa de borde se lo dejamos a los routers que van a hacer la publicación de la SN, sus IPs propios, ¿sí? Eh, Muchas veces vamos a encontrar en una red que hay un solo router, entonces hace de router de borde y router de acceso, ¿sí? Eh, en ese caso es válido también. Lo ideal es pasar a un esquema jerárquico, no solo porque la funcionalidad de un solo equipo y que toda la red dependa de un solo equipo es medio crucial, ¿sí? Sobre todo si no son equipos carry class. Así que está bueno subdividir las funciones en equipos distintos, ¿sí? Para que tenemos alguna falla con un equipo en particular, no afecte toda la red. Perfecto, excelente, clarísimo. Bueno, Juanma, vamos a dar cierre a tu presentación. Creo que han sido resueltas todas las dudas y consultas, así que nada, te agradecemos muchísimo. Ya el próximo tema de la presentación nos vamos a ir a
a ver toda la parte de API. Acá es muy interesante todas las posibilidades que brinda Wispro a nivel de gestión y de análisis para poder seguir creciendo. Así que... Perfecto, buenas, ¿se me escucha bien? Calculo que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de API, ¿bien? Para los que no están familiarizados con el término, básicamente API es la abreviatura de Interfaz de Programación de Aplicaciones, y la utilizamos para integrar nuestro software contra software de terceros, ¿bien? Permitiendo la comunicación de estos sistemas tercerizados a Wispro y a través de un conjunto de reglas. Vamos a ver un poco de... No me voy a centrar tanto en el código, algo de request les voy a mostrar, cómo se crean, cómo podemos consultar a la base de datos, pero más que nada quiero que se queden con el concepto de para qué sirve, para qué la puedo utilizar y que la aprovechen, porque la verdad es una herramienta que les puede servir mucho, sobre todo en el caso de que quieran vincular con algún sistema externo, y les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos ISPs. Bien. Entonces, para que quede claro, una API sirve para comunicar dos sistemas entre sí a través de un conjunto de reglas. Wispro tiene expuesta una API que permite que sistemas de facturación externos, de gestión, de cualquier otro, o incluso en desarrollo propio, puedan vincularlo a Wispro y poder tener control de los datos que tienen en Wispro a través de ese otro sistema. Acá les dejo un ejemplo de, supongamos esto acá, estos bucket systems, serían la base de datos de Wispro, donde tienen todos los datos de sus clientes, la facturación, los contratos, y esos datos los pueden consultar vía API a través de sistemas de aplicaciones y demás. Todo esto, toda la comunicación de API se hace a través de un protocolo HTTP, ¿bien? A través de métodos HTTP. Ustedes en el request van a enviar un JSON pidiendo la información, y de acuerdo de qué método HTTP utilicen y a qué endpoint, el server les va a responder con alguna acción. GET se utiliza para solicitar un recurso a la base de datos, como por ejemplo solicitar todos los clientes, o un cliente particular, o todos los contratos, o facturación. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear un request. Entonces, siempre que necesitemos consultar, vamos a utilizar el método get. Bien. Cuando querramos escribir algo en la base de datos, vamos a utilizar el método post. Escribir un cliente, crear un cliente a través del API, crear un contrato, una factura. Y si queremos editar algo sobre algo que ya está creado, bien, editar algo de un registro, vamos a utilizar el método put. Por ejemplo, editar el nombre de un cliente vía API, cambiar el estado de un contrato vía API, que eso es interesante, sobre todo cuando tienen sistemas de facturación externos vinculados, pueden cambiar los estados de facturación. Y por último, si quieren, pueden también eliminar registros de Wispro. Ojo con eso, si bien queda auditoría que se hace vía API, siempre al crear un request con el método delete, tengan en cuenta que eso lo va a eliminar de Wispro, así que tengan cuidado de que sea lo más específico posible y no mandar un delete a barra contract si se borra todo. Bien, tengamos cuidado con eso. Hay modelos que se pueden editar, hay otros que no. Hay modelos que se pueden eliminar, como hay otros que no se pueden. Todo eso lo tenemos documentado en la nueva documentación de API, que les voy a compartir el link al final, en donde van a encontrar estas siglas. Bien. Estas siglas son las operaciones que pueden hacer con la API, que se llaman CRUD, de Create, Read, Update y Delete. Bien. Hay modelos que van a encontrar en la documentación que solamente dicen CR, o sea, que solamente son de creación y de lectura, que no se pueden modificar y que no se pueden eliminar. Bien.
Estos son los únicos métodos, estas acciones que van a poder hacer con la API, ¿bien? Que son suficientes para todos. Lo primero que ustedes van a necesitar para comunicarse con la API es un token de autenticación, y cada cuenta tiene su propio token, es decir, que cada usuario de Wispro, si va al menú de configuración avanzada ISP, va a encontrar un API token, que ese es el API token que tienen que utilizar como en el Header Authorization cuando creemos un request. Ahí les voy a mostrar cómo se crean, pero cuando estén desarrollando ustedes o los terceros y les pida un token para trabajar con la API de Wispro, le tienen que brindar el número que van a encontrar en este menú. ¿Bien? Este número es único para para cada cuenta. ¿Bien? Si ustedes le dan este código a la persona que le esté desarrollando la integración, va a poder trabajar con los datos de producción. ¿Bien? En ese caso, muchos lo que hacen es crear una cuenta ficticia aparte para que tener otro API token y utilizarlo como ambiente de pruebas, para no trabajar con los datos de producción. ¿Cómo realizamos una llamada a la API, un request? ¿Bien? Hay muchas maneras, hay muchos métodos, o sea, muchas herramientas. Las más conocidas son Postman, que es una herramienta de Google que directamente le envía el request, le ponen los endpoints, que ya les voy a mostrar un ejemplo. Curl, también pueden usarlo para crear los requests, o también cualquier lenguaje de programación con el que ustedes estén familiarizados o con el que van a realizar el desarrollo. Node.js, PHP, Ruby. Así que pueden ampliar, pueden utilizar cualquiera. Yo particularmente uso Ruby y uso Curl. Acá en los requests les voy a mostrar un poquito de Ruby y un poquito de Postman. Esto es un request, ¿bien? Esto es una llamada, utilizando un ejemplo en Curl, de una llamada a la API. Y tiene sus partes. La primera parte es donde especificamos qué método vamos a utilizar. En este caso es un get, pero podría utilizar los 4 que tengo acá, un get, un post, un put, un delete. En este caso, como quiero consultar a un cliente, los clientes, voy a utilizar el método get. Lo próximo es el endpoint, que es la URL hacia donde yo me quiero comunicar. En la documentación de Wispro tenemos todos los endpoints de todos los modelos que tenemos expuestos en la API. En este caso, este request, va a consultar toda la base de clientes. Pueden consultar, traerse con un solo curl todos los clientes, pueden utilizar filtros. Después, lo próximo del request es especificar que va en formato JSON, ¿bien? Porque el request siempre lo tienen que mandar en formato JSON. Y al final, en el Header Authorization, le envían el API token, ¿sí? De su cuenta. Les muestro acá un código de respuesta cuando envíen esto. Wispro les va a devolver siempre un 200 seguido de algún otro mensaje. En este caso, el código 200 significa que está todo bien, que el request se pudo responder, y me trae la data asociada a la que yo consulté. En este caso me trae un cliente, me trae su ID, me trae el nombre y todos los atributos asociados al modelo de clientes. Bien, si yo quisiera buscar este cliente, lo podría buscar a través del nombre, lo puedo buscar a través del ID, a través del National Identification Number, que es el número de cédula. ¿Bien? Entonces siempre van a tener la posibilidad de realizar búsquedas personalizadas para las acciones que necesitan. De pronto tienen un sistema de facturación y necesitan buscar los clientes a través de la cédula, o hacer un request específico solo con
con ciertos IDs. Todos estos IDs que ven acá corresponden a atributos que pueden observar en la interfaz gráfica de WISPro, ¿sí? Esto es en realidad el atributo que está por detrás de la interfaz gráfica, como por ejemplo el National Identification Number, que es la cédula, y demás, ¿sí? El sistema también les puede devolver errores por otros mensajes, como por ejemplo, les puede, si reenvían un request y les devuelve un 400, significa que están enviando un parámetro inválido en el request, ¿sí? También les puede devolver un 401, que significa que están en el request están enviando mal el API token, que el API token que están utilizando no existe y no se puede entrar nada. El 412 es el de licencia vencida. El 404 not found, que conocemos siempre, que es un registro no encontrado, cuando solicitamos algún recurso que no existe en la base de datos de WISPro. El 412 devuelve cuando envían una acción de aplicar cambios vía API y no pueden ser aplicados por alguna razón, porque tiene algún error de aplicado de cambios. Y el 500 al final, que es un error ya del endpoint, bien, en el backend. Ese ya es error del backend, y hay que cuando les devuelven un 500 es porque el servicio no está disponible vía API, ¿sí? Actualmente los modelos que están expuestos en la API les van a permitir trabajar con clientes, contratos, planes, microtics, PMUs, facturación, mesa de ayuda, y ahí al final en esta presentación les voy a dejar la documentación, que se las voy a mostrar en este momento. Acá. Bien. Donde hemos migrado ya toda la información de nuestra API a esta plataforma, donde van a encontrar todos los modelos que hay soportados, ejemplos, bien, de request, de filtros, y cada modelo con su respectivo endpoint. Bien, un endpoint es hacia donde está expuesto el recurso que necesitamos consultar. Clientes está en /API, /B1, /clients, bien, lares y demás. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, les tiro algunos ejemplos que van a poder realizar con la API. Aprovisionamiento de pagos desde sistemas de facturación externos, como por ejemplo hay muchos ISPs, si bien WISPro aporta una solución de facturación robusta, ¿sí? Hay ISPs que necesitan una solución más específica de facturación debido a regulamentaciones de su zona o cualquier otras cuestiones, o que están familiarizados ya con nuestro software. Entonces lo que quieren es mantener la facturación en su propio sistema de terceros, pero también vincularlo con WISPro. Entonces de pronto en el sistema de facturación tienen todas las deudas del cliente y desean enviarle esa deuda también en WISPro, o cambiar el estado de un contrato en base al estado de cuenta que tienen en su software de terceros, ¿sí? En el caso de que tengan ese sistema de facturación, van a tener que hacer una vinculación a través de la API y desde su sistema de facturación enviar un request para que cambie el estado del contrato en WISPro. Bien, pueden aprovisionar contratos, es decir, otro ejemplo, ¿sí? Pueden llevar gestión de clientes, ya sea datos adicionales, traqueos, todos los sistemas de gestión que se les ocurra, o hacer desarrollos propios. Y hablando de desarrollos, también pueden hacer desarrollos propios de ustedes para solucionar problemas puntuales que tengan su ISP y que de momento no los vean, que no los vemos contemplados en WISPro. Pueden desarrollarlo y trabajar con los modelos que
que Wispro soporta. Les voy a mostrar esto que está acá. Es como el Postman, ¿bien? Es un API client. Y en este caso, yo acá coloco mi API token de mi cuenta, Leandro ISP. Me acabo de dar cuenta que no la tengo pagada, pero esto no lo tienen que hacer ustedes. O sea, esto, por favor, no lleguen a este estado. Yo acá tengo en configuración avanzada ISP mi API token, ¿sí? Entonces de pronto yo quiero, tengo un sistema externo y me quiero comunicar con Wispro y traerme toda la base de datos de clientes de Wispro. Me voy a la documentación, en la parte de clientes, veo los tipos de operaciones que me permite Wispro con los clientes, que es de creación, lectura, actualización y eliminación. Y me miro el ejemplo de client, ¿bien? Esto me trae acá, me traigo todos los clientes. Voy a quitar esto aquí. Acá, bueno, acá pongo el API token, le pongo send. Y me devuelve un código 200, es decir que está todo bien. Me trae todos los clientes que yo tengo en mi cuenta. Y acá podría ir individualmente viendo cada uno, ¿sí? Lo mismo como contratos y demás. Si yo quisiera, por ejemplo, utilizar un cliente en específico, buscar un nombre en específico, me iría a la documentación, buscaría dentro del apartado filtros, qué filtros de búsqueda puedo hacer por la API. Se me ocurre que puedo buscar por el nombre. Bueno, voy a buscar por el nombre. Entonces voy a utilizar este filtro. Voy a usar el endpoint de clients y el atributo que quiero consultar y el valor del atributo. Y acá me devuelve este cliente. ¿Bien? Existe un cliente que se llama cliente API 1. Me va a tener todos los clientes que tengan este valor. En este caso hay un cliente API 1 y me trae su valor. Desde acá también podría actualizar. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a copiarme el endpoint y le voy a cambiar el ID personalizado. De nuevo, si quisiera modificar algo de un cliente, yo ya sé que el método para modificar algo es el método put. Entonces me veo el ejemplo, me veo cuáles son los atributos que necesito sí o sí obligatorios. En este caso necesito enviar el UID. Y copio el UID del cliente, que es este ID. Bien, yo antes lo había consultado para el nombre, ahora tengo el ID. Me cambio el método put y me voy a cambiar el ID personalizado. Hacerlo acá. Vamos a ver si me deja así. Excelente, no. Vamos a poner pip, 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 pip. Bueno, es que esto está increíble. Les voy a compartir una consola, me van a decir si van a seguir viendo. Share. ¿Ven mi consola? Esta consola es muy poderosa porque es mi consola. Es como que, están viendo la Matrix, tengan cuidado. Voy a tratar de no mostrar mucho. Bueno, acá tenemos algunos requests que los tengo hechos en Ruby.
¿Bien? Yo acá tengo el endpoint que quiero modificar, que es el client, el ID, el atributo que quiero modificar, le voy a modificar el customer ID. Perfecto. Me volvió un status 200 y me modificó. Entonces, si ahora yo me voy a WISPro, vuelvo a cambiar la otra pantalla. Yo quería cambiarle el Custom ID a un cliente que se llamaba cliente, si no me equivoco, API 1 este. Y acá está el ID que yo le puse, ¿sí? El ID personalizado que le quería colocar. ¿Bien? Y así pueden ir interactuando, eliminando, creando. Les muestro como, por ejemplo, tenemos en Ecuador un ISP que tiene todo el aprovisionamiento de contratos y la creación directamente en API, lo hacen vía API, crean todos los contratos vía API. También estamos trabajando bastante con una empresa que se llama Suricata, que ellos tienen todo un software de gestión y atención al cliente mucho más profundo de lo que WISPro tiene, porque se dedican específicamente a eso. Entonces hay mucha interacción contra los modelos de clientes, contra contratos. Entonces siempre van a poder tener un software aparte si necesitan. Nosotros, del lado de WISPro, siempre le vamos a dar soporte sobre si tiene algún inconveniente con algún request, no sobre el desarrollo en sí, porque eso ya lo tienen que desarrollar ustedes, pero si tiene algún inconveniente de hola Leandro, no estoy enviando este request y no me está... Ahí está. Me pueden escribir por eso. Muchas veces hacemos una especie de intermediario entre ustedes y la empresa que les esté realizando el software. Con muchos tengo grupos de Telegram, porque justamente la empresa que les está desarrollando a ustedes tiene que conocer WISPro para saber qué es lo que es un contrato, qué es un estado. Y en ese caso nos ponemos siempre a disposición de hacer un intermediario entre ustedes y esa empresa tercerizada, ya sea capacitando a las personas de esta empresa, explicándoles cómo funciona nuestro software, entendiendo qué es lo que ustedes necesitan realizar vía API para que la otra empresa también lo entienda y poder llegar a un acuerdo entre las tres partes, que básicamente son todas las partes implicadas. Como les comentaba, también en la documentación están todos los modelos que están soportados. En este caso, como nos pregunta ahí Luis Miguel Romero, hay toda una parte de MikroTik, ¿sí? Acá están los modelos que podemos modificar de MikroTik, los que nos podemos traer, podemos aplicar cambios, ¿sí? Entonces sería cuestión de que en algún momento, si se les ocurre o se encuentran en la necesidad de implementar un software de terceros, tienen que saber de que del lado de WISPro tienen toda la información expuesta para poderlo vincular sin inconvenientes, y también el soporte para que estas tres partes funcionen. Bien. Si quieren escribirme preguntas, hasta acá esta presentación de API. Escucho preguntas de lo que quieran. Y como les comentaba, les dejo el link a la documentación aquí también. Para todos, por si la quieren ver ahora antes de que se envíen las presentaciones. Ah, ahí se enviaron las presentaciones. Perfecto. Ahí Mauricio ahí pregunta si hay una aplicación aparte
¿Es posible que ustedes por alguna actualización se me desconecte el API? No, en realidad la comunicación con la API va a estar, no es que vos desde tu, podés en realidad enviar requests seguidas, pero si se llegara a modificar un atributo, que no lo realizamos porque tenemos toda la base de datos muy estandarizada, y si tuviéramos que cambiar algún atributo, lo informaríamos con anticipación, porque tenemos muchos clientes que están comunicados vía API. Imagínense si todas las APIs dejarían de funcionar, ¿sí? Entonces, podés vincularte vía API sin inconvenientes, y si nosotros de nuestro lado tuviéramos que modificar algún atributo o agregar algún modelo, lo estaríamos notificando para que no te pase ningún inconveniente de que estás consultando un request que ahora ya no existe, que se ha cambiado de nombre. Todo eso lo informamos. El que haga más preguntas de API se gana una remera de Wispro. Ah, no tenemos remeras de Wispro, pero si estuviéramos presenciales seguramente hubiéramos regalado. Mira, Luis, estamos agregando la API, la documentación. Siempre vamos a ir agregando más cosas, ¿bien? Si hay algo puntual que necesitas hacer, tampoco la API es algo que es algo estático y lo vamos a dejar así. Estamos en constante crecimiento con esa API. Entonces, quizás estás haciendo un desarrollo y necesitas cierto dato que vía API no lo puedes consultar. Ahí nos tenés que enviar el request y el recurso que querés consultar, y ahí vemos la viabilidad de agregarla en el corto plazo y para que puedas avanzar con el desarrollo, ¿sí? Pero siempre vamos a ir agregando más funcionalidades. Si ves que necesitas alguna que no la tenés en este momento, nos podés enviar. Les voy a enviar un correo. Claro, bueno, mira, en ese caso no deberías interactuar directamente con la API del modelo de MikroTik, si quisieras agregar un PPP secret. Bien, en ese caso deberías trabajar con el modelo contratos con el atributo PPPoE enable, y eso automáticamente te va a crear el secret de MikroTik. Bien, no hace falta que crees. O sea, desde la API no vas a poder crear directamente un secret, porque la API siempre va a trabajar sobre los datos que tenga la base de datos Wispro, ¿sí? No es una API directo hacia el MikroTik. Bien, todos los modelos, un poquito ahí lo que nos pregunta John Barraza, todas las tablas y todos los atributos de cada modelo lo van a encontrar en la documentación. Estoy mostrando en pantalla, ¿no? Sí. Sí. Si seleccionan un modelo en particular, van a ver todos los atributos de cada modelo, al igual que los planes. Van a poder ver filtros, los contratos, todos los atributos que tienen. Bien, acá está el estado, que puede ser estos tres. Bien, la IP, la máscara y demás. Todo lo van a encontrar en la documentación. Y si necesitan algo adicional, siempre la API se va a ir alimentando de la interacción y el feedback con ustedes y el desarrollo que tienen ustedes. Por eso les digo que siempre estamos como en bastante crecimiento de esta parte. Ok, Leandro, excelente, gracias. Bueno, vamos a continuar un poquito. Obviamente que si quedan preguntas las vamos a ir contestando en el chat, así que pueden seguir haciéndolas. Vamos a continuar con el próximo tema que nos tocaba, que es la parte de App Mobile.
que es la nueva app, así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Ahí, como podrán ver, en la presentación, bueno, lo primero y lo más importante es que le pusimos a la app este nombre. Yo les pediría a todos que busquen Alerta Internet en el store de Google. Pueden hacerlo ahora, les va a llevar un segundo. Esta es la vista desde el Play Store de Google. Y ahí podrán descargar la aplicación. Sería buenísimo que lo hagan ahora, si pueden. La aplicación de iPhone específicamente, esa entendemos que va a estar lista la semana que viene. Ya estamos mandando a revisión a los responsables de aprobar las aplicaciones en el app de Mac Store, y ahí vamos a ver, finalizado ese proceso, la van a poder descargar y utilizar exactamente igual que la que vamos a ver ahora. Les doy un minutito para que las descarguen. Si alguno tiene algún inconveniente, no la encuentra, le pido que me escriba ahí en el chat y yo le voy a ir dando información o dando asistencia. La idea es que todos la encuentren sin problemas. Ahí pasaron los links también en la guía. Sería bueno que lo hagan porque el próximo paso que les voy a mostrar es muy, muy sencillo, muy simple, y les va a dar la posibilidad de vivir ustedes propiamente lo que van a vivir sus clientes, ¿no? Recordemos que esta aplicación está dirigida no a ustedes como ISPs, sino a sus clientes. Es la plataforma de sus clientes. Hasta ahora siempre hemos funcionado con un portal de clientes, que era el que de alguna manera les brindaba algún acceso a sus clientes para tener información sobre sus facturas, gráficas de consumo, etcétera, y algunos datos más. Vamos a ver de alguna manera un proceso de migración de esas funcionalidades, si bien el portal de clientes no va a desaparecer, sino simplemente que vamos a empezar a reforzar en funciones lo que es la aplicación mobile. Entonces, una vez que ya está descargada, fíjense, les voy a pedir, ustedes van a estar viendo esta pantalla. Entonces ahora les voy a pedir que ingresen cada uno a su ISP. Yo me imagino que todos deben tener un ISP digamos, creado. En este caso yo les estoy compartiendo el de la oficina, de nuestra oficina, y búsquense a ustedes como clientes, ¿no? Deberían normalmente, o son usuarios del ISP, o quizás tengan una cuenta de prueba. Agréguense como clientes o utilicen alguna cuenta de algún cliente que estén viendo. Ustedes van a ver acá, dentro del box, del display box que tenemos a la derecha, hay una nueva pestaña para todos aquellos que tengan habilitada digamos, la funcionalidad mobile. Por ahora la funcionalidad mobile está como Feature Flag. Esto es que solo la ven algunos, pero si de alguna manera no están en la lista o no ven este dispositivo, podemos pedir perfectamente, nos escriben y los vamos agregando, así todos pueden compartir esta experiencia. Suponiendo que fuera el código de barra, perdón, el QR que estamos viendo ahí en pantalla, yo vuelvo a mostrarles la aplicación. Ahí se puede ver el acceso a ese link que dice escanear QR. Si yo hago clic ahí, me va a pedir permiso para utilizar mi máquina, digamos, mi máquina de fotos, y luego apunto sobre el QR que está en la pantalla. Ustedes van a poder tener un QR para cada uno de sus clientes, ¿no? Eso es parte, digamos, de la aplicación. Y después, automáticamente, ya pasan a ver esta pantalla, que es ya la información de mi cuenta dentro de ese ISP, que es ficticio, por supuesto, y de esa manera el cliente ya puede ver su última factura, la información de su cuenta corriente, etcétera, etcétera. Es así de simple y así de sencillo, una forma rápida de integrarse a la plataforma. Por ejemplo,
pueden usar este código QR que está en pantalla, que van a acceder a mi cuenta, por supuesto, y además van a ver a la derecha el botón que dice copiar enlace de login, digamos, ¿no? Fíjense que el enlace de login está compuesto por este token también, que es único para cada cliente. Si yo le doy copiar acá, después podría perfectamente pegar ese link completo en, no sé, en algún WhatsApp, en algún sistema de comunicación. Ya les voy a explicar cuál es el que hemos previsto ahora. Y el usuario, entonces, ahí sí, el usuario de ustedes, el cliente de ustedes, que ya haya descargado la aplicación, apenas le haga clic en ese link o escanee ese QR, el QR por ahora lo están viendo solamente acá y lo van a ver también en el portal de cliente. Pero podrían, digamos, inclusive hasta compartir esa imagen, hacerle un recuadro, cortarla y pasarla por algún otro medio. Pero vamos a hacer algún caso simple. Si yo le mando el link, que eso sí está previsto enviar por mail, entonces una vez que ya tenga la aplicación descargada, haciendo clic, automáticamente se loguea y ya trae la información de ese cliente único y específico. Entonces, no hay forma, digamos, ya podría perfectamente un solo cliente de la app podría de repente tener dos cuentas, es decir, suponiendo que tenga con ese ISP un contrato o es cliente de ese ISP en una zona y además en otra, podría mantener la información de los dos simplemente teniendo acceso al link. Es importante que el link de los clientes no se traspapele, es decir, que cada cliente pueda tener el link propio en su caso puntual, ¿no?